pensamos en los números, anualmente aproximadamente se talan 15 billones de árboles anuales. Es un número muy difícil de conmensurar, pero cuando tenemos en cuenta que hay más de 3 trillones de árboles en el mundo, ahí todo empieza a tener un poquito más de sentido, estos números tan grandilocuentes. Sabemos, creo que todos los que estamos acá entendemos un poco sobre la situación del mercado de los certificados de carbono, así que no vamos a andar mucho de lleno en ello, pero sí podemos hacer un paseo histórico y recordar que en la década de los 80 en Estados Unidos, las principales generadores de energía eran también las principales generadoras de dióxido de azufre, por lo cual se producían las lluvias ácidas, y esto en Estados Unidos en el año 1990 pasa una ley con un sistema de cupos, con un sistema de compensaciones, con un sistema, no quiero decir de castigos, pero sí justamente de compensación del daño que uno estaba haciendo. Y efectivamente en muy pocos años vimos unas reducciones de más del 20% en estas emisiones. A partir de lo que fue el protocolo de Kioto, se intenta hacer exactamente lo mismo para el mercado de certificados de carbono, no con el mismo éxito. Lo mismo podemos ver con el artículo 6 ¿cómo se dice? Del Tratado de París, del Acuerdo de París. Y acá empiezan a pasar un montón de cosas, porque si bien la intención está buena y si bien las empresas siguen incentivos económicos, efectivamente algo está fallando. Y acá en los paneles estuvo hablando mucho ya de mercados, estuvo hablando mucho de los distintos estándares de Verra, de Golden, que controlan más del 80% del mercado. Y este es el momento que el botón, ahí estamos. Ahora sí. Y este es el momento que empezamos a indagar por qué esto no funciona tan bien. Bueno, primero y principal, cuando observamos los proyectos más grandes que hay en el mercado, tienen distintos problemas que ahora vamos a analizar un poquito más en profundidad. Ahora, cuando nos fijamos cuáles son los proyectos que efectivamente tienen más impacto, son los proyectos llevados adelante por pequeñas comunidades, por pequeños productores, pero que para poder cumplir con estos estándares tienen que pasar por todo el proceso de verificación, que generalmente no parte de menos de $35.000. Y cuando tenemos en cuenta que un pequeño productor en Paraguay, por ejemplo, gana al mes $150, si le pedimos $35.000 en un proceso que después tiene que repetir cada 5 años y después tiene que seguir para ver que el proyecto tenga una continuidad y que no sea algo de un one time y listo y quedó ahí eterno para el futuro de la humanidad, básicamente le estamos pidiendo todos sus ingresos de su vida, sino más. Entonces, los modelos actuales de MRV no funcionan a gran escala. Y más allá de eso, cuando analizamos que, ok, tenemos un problema en el sentido económico, de que no todo el mundo pueda acceder a estos tipos de facilidades, de tecnologías, de recursos, efectivamente hay más de 25 billones de dólares sentados que están administrando Naciones Unidas, que están administrando el fondo de REDD+, y eso suena buenísimo porque ese dinero es necesario, pero cuando analizamos de vuelta quiénes acceden a estos fondos y cómo acceden, bajo qué condiciones, el MRV es necesario. Lo que las personas, los pequeños productores y las comunidades locales que trabajan en proyectos de reforestación y conservación llevan adelante, terminan obteniendo su pago quizás 4 años después, y creo que nadie de acá trabaja esperando su paga, su cheque 4 años después, sino al final del mes o en poco tiempo. Y al mismo tiempo, como somos humanos, tenemos una crisis de confianza en los unos y en los otros. Y acá es donde la tecnología, la inteligencia artificial y blockchain se empiezan a meter. Entonces uno hace su propio reporte y dice, hey, yo salvé, cuidé, restauré tantas hectáreas, y la gente de REDD+ necesita comprobar eso de alguna forma. Y lo que termina pasando es que generalmente uno termina cobrando menos del 40% de lo que uno efectivamente dijo que hizo. Y eso es por un problema de confianza, y eso es lo que tenemos que intentar solucionar. Ahora, cuando analizamos un poco más en profundidad cómo es la composición de los certificados de carbono, lo que termina yendo a los productores, a los responsables de este buen impacto, es la fracción más pequeña de toda la cadena de valor. O sea, el costo de producir, de puesta en marcha del proyecto es la parte más cara, pero después no puede ser que hasta los validadores y los brokers se lleven más comisión que lo que se lleva el productor en sí. Entonces, cuando hablamos de una redistribución de la riqueza, efectivamente la persona que generó ese impacto es la última persona que es tenida en cuenta en este eslabón. Y acá hay algo bastante crucial, porque cuando hablamos de carbono, generalmente hablamos de árboles nuevos, y un árbol no es únicamente carbono, un árbol es muchísimo más. ¿Qué quiere decir esto? Y acá hay una frase que ya escuché un montón de veces y es verdad, y es que no podemos no podemos valorar lo que no estamos midiendo. Y cuando hablamos de hábitats, cuando hablamos de biodiversidad, no estamos midiendo casi nada. Y ahí es donde nosotros queremos entrar un poco en juego y presentar un modelo distinto a lo que es la representación de un certificado de carbono únicamente nada más que ello. Entonces,
Un árbol, por ejemplo, un árbol nuevo, más allá de captar más carbono que lo que hace un árbol ya grande, ya de muchas décadas, también ayuda obviamente a prevenir inundaciones, a bajar la temperatura, a mantener los hábitats, a mantener la conservación de distintas especies, la biodiversidad. Y nosotros actualmente en Game Forest, más allá de los proyectos propios que estamos respaldando, también analizamos y agregamos una capa de transparencia a distintos proyectos que hoy en día se encuentran verificados en distintos estándares, como por ejemplo el caso de Berra, y hoy en día estamos analizando más de 4 millones de hectáreas por un total de 22 millones de toneladas de certificados de carbono que se venden año a año. Pero cuando empezamos a analizar estos proyectos, nos encontramos que algunos de ellos están apuntando al desierto, algunos de ellos no tienen un shapefile, un polygon que nos diga dónde es la ubicación geográfica de estos mismos, lo cual parece inaceptable, pero lamentablemente está pasando. Y hay otros proyectos que marcan un baseline de cuál es el peligro de que un área sea deforestada en los siguientes años, que no se condiciona con el baseline real que contiene esa área en particular. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de unos proyectos más grandes que han comprado un montón de compañías enormes en Perú. Acá podemos ver justamente en el área verde es el área del proyecto actual y el área amarilla es el área que ellos representaron y que ellos dijeron, ok, el baseline que estoy usando como peligro es este. Y no puede ser que tipo, utilizo datos de un lado que no es el área que realmente estoy protegiendo. Entonces ahí hay una capa de transparencia que está fallando. Porque si bien hay estándares y se pasan estos procesos, hay algo que no está cerrando por ahí. Y justamente la biodiversidad, como lo estamos marcando, no es algo que se esté teniendo en cuenta. Y nosotros en Game Forest, cuando uno puede hacer una donación y uno puede ver a qué proyecto va, no únicamente te decimos cuál es la cantidad de carbono que se está secuestrando, cuál es la cantidad de carbono que hay en ese suelo, en esa área, sino que analizamos las distintas especies, analizamos el agua, analizamos las bacterias que están en el agua, hacemos secuenciación genética, y de esa forma podemos crear como un comodín que contenga todo junto y no únicamente concentrarnos en el carbono, que hoy en día se convirtió en un commodity más, que está alejado de qué es lo que les está pasando al ecosistema en sí. Entonces, cuando van a nuestra plataforma pueden analizar distintos proyectos. Por ejemplo, si compraron un certificado de carbono y quieren ver efectivamente qué tan bueno es ese certificado en sí, nosotros podemos hacer ese análisis y después dejarlo abierto para todo el público, cosa que si alguien más compró ese certificado no tenga que ir y pagar de vuelta, sino que todo queda abierto, todo queda open source y de hecho eso es lo lindo de la magia, ¿no? Si nos equivocamos nos podés decir por qué, o podés hacer un fork, podés agarrar toda la plataforma que es de código abierto y decir yo lo voy a hacer mejor, porque vos le pifiaste. Entonces, estar abierto a las críticas está bueno, y cuando analizamos distintos proyectos vemos que hay algunos que directamente están en plantaciones madereras. Entonces, ¿qué sentido tiene donar plata a un árbol que sabemos que efectivamente va a ser talado? O sea, ese árbol no se plantó con la idea original de capturar carbono o de restablecer un ecosistema, sino únicamente ganar dinero matándolo. Acá, en esta imagen anterior, estas son unas capturas que tomó el equipo en Defensores del Chaco, en el Gran Chaco, en Paraguay, hace unos meses atrás, a principios de año. Y como pueden ver, a la izquierda está la selva pristina, hermosa, no loteada, y ya del otro lado comienzan a haber divisiones de terrenos que se vendieron, y de hecho si van de noche pueden ver más de cientos de camionetas que entran y salen con ganado, y toda esta área empieza a ser cada vez más deforestada. Y no solamente digo que empieza a ser más deforestada, lo podemos ver. Por ejemplo, en la imagen de arriba podemos ver cómo era toda esta área en el año 2012, y cuando nos acercamos al año 2020 podemos ver que empieza a acercarse cada vez más tala indiscriminada, ya sea por ganado, ya sea por madera que se necesite. Pero si queremos tener una imagen quizás un poquito más clara, podemos hacer un poquito de zoom out y ver un poco más desde arriba esta área. Y podemos ver de vuelta, en el año 2012 era todo verde, era todo divino. Y cuando nos acercamos al 2021-2022, vemos que prácticamente la mitad del territorio ha sido devastado. Y hoy en día, Paraguay, después del Amazonas, es una de las áreas que más está siendo talada a nivel mundial. Entonces, acá es donde entramos nosotros, porque justamente los sistemas actuales de MRV consumen un montón de tiempo, un montón de recursos, un montón de dinero, y así todo vemos algunas fallas. Entonces, lo que nosotros planteamos hoy en día, como tenemos una explosión multimodal de cómo capturar datos, lo podemos hacer ya sea a través de imágenes satelitales, imágenes de dron, el monitoreo genético que hacemos justamente en distintas muestras de agua. Y para que se den una idea, las imágenes satelitales hoy en día que obtenemos, por ejemplo, obtenemos algunas de la Agencia Espacial Europea, que vienen cada 5, 6, 7 días aproximadamente, con una resolución de 10 metros cuadrados por cada píxel. Pero después tenemos otro proveedor más, Planet Labs, que nos ofrece una calidad de imagen una vez al mes de 3 metros cuadrados por cada píxel. Pero también podemos hacer un deploy rápido
con un kit de drones que después se puede quedar a la comunidad para ir monitoreando efectivamente qué es lo que está pasando, que es un dron que sale menos de $500, se lo podemos dar a la comunidad, pueden mapear, y de hecho acá pueden ver el mapeo, el modelo 3D del copado de los árboles que hicimos en esta área. Y esto es fundamental porque cuando plantamos árboles nuevos, no se ven en una imagen satelital. Hasta que no alcanza una determinada altura, esa información no la podemos validar. Entonces, de esta forma podemos tener un acceso más continuo y poder medir que hay un impacto real que está sucediendo y no que es una promesa que yo doy plata con la buena intención que algo va a pasar y luego no saber si el árbol efectivamente prendió, si fracasó, si se plantó en primer lugar o no. Cuando plantamos nuevos árboles, que luego hay que ver si efectivamente se prenden o no, también brindamos una aplicación para las personas, para las comunidades responsables de esto, que con una pequeña fotografía, colocando una tarjeta cualquiera sobre el árbol, podemos tomar dimensiones con inteligencia artificial de qué especie de árbol es, cuál es el diámetro del mismo, y en base a eso tomar distintas estimaciones, además de la ubicación geográfica, que luego hacemos un funnel de todos los datos que vienen de los drones, de las imágenes satelitales, de los datos que obtuvimos en el campo, para poder hacer que hablen todos estos datos entre sí, que no sean distintos datasets separados que no se comunican. Entonces, el modelo actual de donaciones, cuando lo analizamos, yo dono y tengo la esperanza de que algo bueno va a pasar, pero no tengo la certeza de que algo bueno va a pasar. Entonces, nosotros lo que modificamos un poco en esta idea es, si vos, por ejemplo, querés hacer una donación a un proyecto X, la podés hacer, pero cuando lo haces con nosotros, primero la plata va a una cuenta escrow, donde se queda ahí estaqueando durante 90 días, generando intereses que luego van al proyecto mismo. Y seteamos distintos baselines que se tienen que cumplir dentro del proyecto. Si pasados los 90 días se encuentran todos los baselines, se completan, efectivamente hubo un impacto positivo que podemos certificar, ahí se abre la wallet y se manda todo el dinero directamente a las comunidades responsables por esto. No hay que esperar 4 años, no van a cobrar el 30%, van a cobrar la totalidad del impacto que hicieron. Entonces, de esta forma, nosotros lo que emitimos a través de este NFT es un certificado de impacto de algo que efectivamente pasó, pero ojo, porque que algo haya pasado no significa que se haya mantenido en el tiempo. Puede haber fuegos, puede haber tala ilegal, pueden haber cambios en la propiedad y en el uso de la tierra. Entonces, la idea acá, nosotros con lo que jugamos son con NFTs dinámicos, y acá podemos ver una imagen, por ejemplo. Hoy en día, cuando miramos los NFTs de las zonas que tenemos protegiendo en Paraguay, efectivamente están verdes porque los árboles están ahí. Si estos árboles desaparecerían, se prenderían fuego, el NFT cambiaría, cosa que vos puedas entrar a tu wallet automáticamente y con un pantallazo muy ligero podés ver si efectivamente el árbol sigue en pie, el ecosistema sigue en pie y tenés estadísticas certeras, validadas por nosotros, que de hecho en este cuadro de acá, si ustedes abren su billetera, sea Phantom, lo que sea, porque trabajamos con Solana, pueden ver muy ligeramente distintos datos sin tener que entrar necesariamente a la plataforma y hacer toda la investigación de qué es lo que está pasando. Y como queremos ser 100% transparentes no solo significa hacerlo con los datos de los demás, sino nosotros cómo procesamos la plata de los demás. Entonces, cuando uno ingresa a nuestra plataforma, al principio de la presentación estaba el enlace, pero si no pueden entrar a gameforest.net o gameforest.earth, pueden ver efectivamente cómo tratamos esos fondos. Cuántos van a las comunidades, cuántos van a nosotros, cuántos van a los artistas locales encargados de hacer estos NFTs, que no son los mismos para cada lugar. Tipo, este es un árbol típico del Parque de Defensores del Chaco, pero tenemos un proyecto de mangroves en Filipinas, que tiene otra imagen distinta, obviamente. Y eso es un poco la idea de qué es lo que queremos hacer, y cómo lo queremos hacer y por qué. Y justamente esto de no tener únicamente en cuenta lo que es la captura de carbono, sino llevarlo a algo más, sino tener en cuenta toda la biodiversidad que hay en ese sistema. Entonces, cuando nosotros vemos que ese impacto que vos tuviste efectivamente se dio, la transacción no termina ahí, porque las cosas buenas pueden seguir pasando. Y por ejemplo, este es un ejemplo, ok, el video no está funcionando, pero esto no es una imagen, es un video en realidad. Por ejemplo, seteamos distintas cámaras trampas para ver efectivamente si la naturaleza está volviendo, si los animales que habían sido desplazados están volviendo. Y cuando los encontramos para notificarte que esto efectivamente está pasando, te hacemos un airdrop con lo que encontramos. En este caso es un video de una madre capibara con sus hijos caminando. Bueno, lamentablemente el video no se está reproduciendo, pero es una forma más de poder ver el impacto que uno está teniendo y no quedarse únicamente con, ok, doné plata, está todo bien, ahí terminó mi transacción. No. Para finalizar, les quiero dejar una frase nada más de Andy Warhol que me parece fantástica, y que es que la mayor obra de arte es agarrar un pedazo de tierra y no hacer nada con ella, sino dejarla tal cual es. Muchísimas gracias.